Buenos días, mi nombre es Andrea Morán, estudiante de la Universidad de Yacambú de la carrera de Psicología y vengo a hablarles sobre la teoría relacionada con la sexualidad de acuerdo a los diversos modelos teóricos. ¿Ok? El modelo psicoanalítico. Este se consideró los orígenes de los fenómenos sexuales en la vida como las manifestaciones de energía que llamó libidinal y bueno, que tenía como fuente la matriz biológica del sujeto. Esto postuló la existencia de pulsiones, ¿ok? La pulsión libidinal primero, luego la pulsión agresiva y las pulsiones en contraposición con la idea generalmente transmitida de instintos y imperativos biológicos y heredados. ¿Okay? La idea de pulsión está mejor identificada con la idea de fuerza, de impulso que se representa dinámicamente pues, para lograr su objetivo común. El modelo cognitivo. La teoría cognitiva está sobre todo orientada hacia el estudio de los procesos mentales como tal, ¿no? Su papel consiste en analizar el efecto de los conocimientos, es decir, el pensamiento, y de sus significados, es decir, la interpretación, sobre la actividad social y en este caso sexual. El modelo sociológico propone entender la sexualidad como el conjunto de guiones culturales compartidos acerca de las conductas de excitación erótica que pues, se supone que inducen a la excitación erótica y a las respuestas genitales. El modelo sistémico. Según la teoría del sistema general que sustenta el modelo sistémico de la sexualidad, ¿okay? Todos los sistemas están formados por elementos de interacción, elementos que son a su vez sistemas. Cloister, 1980, sugirió el término holones, ¿okay? Para todos estos elementos. Los holones sexuales deberán ser conceptos que conserven su aplicabilidad vertical, es decir, que puedan ser aplicadas a los diversos métodos de estudio, como el antropológico, sociológico, el psicológico y el biológico. La teoría de Kerr intenta subvertir los estereotipos culturales utilizados pues, para comprender la diversidad sexual eh, con el pues, objeto de poner especial atención en los saberes que que la modernidad como tal ha desencadenado en su marco de identidades sexuales y las diferencias, ¿no? El trabajo de Sedgwick ha sido muy influyente en la teoría de Kerr, principalmente porque ha llevado el debate más lejos de las estrechas definiciones de las políticas de identidad, ¿no? Así como también más allá de las oposiciones básicas y de opresión y de resistencia, ¿no? Al rehusarse, pues, a aceptar que el mundo debe ser fácilmente dividido entre los homosexuales y los heterosexuales. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nairobi Frey y voy a hablar sobre el funcionamiento y la respuesta sexual en las teorías de Master y Johnson y de Helen Kaplan. La respuesta sexual humana fue estudiada por primera vez por Master y Johnson en 1966. Ellos establecieron 4 fases principales: excitación, meseta, orgasmo y resolución, durante las cuales se producen diversas reacciones psicofisiológicas en el cuerpo tanto para mujeres como para hombres. Sin embargo, no fue hasta 1979 cuando se introdujo por parte de Helen Kaplan una fase previa que es el deseo sexual. A pesar de que esta fase de deseo sexual no tiene aparentes cambios físicos, sí tiene un componente alto, un componente emocional y psicológico, siendo la fuente de muchos problemas sexuales actuales. El modelo de la respuesta sexual humana de Master y Johnson cuenta con 4 fases. Estas fases son excitación. Estas fases pueden variar de una persona a otra o de una situación a otra. Tenemos la primera fase, que es excitación. Esta se desencadena en respuesta a una estimulación táctil o de carácter cognitivo. Meseta. La pulsión sexual sigue aumentando durante un periodo de tiempo variable hasta alcanzar su clímax justo antes del orgasmo. Orgasmo. Durante los pocos segundos que dura se produce la liberación de la tensión acumulada. Básicamente esto se concreta en una secuencia de espasmos rítmicos y de carácter múltiple. Resolución. Esta fase se da cuando los órganos y tejidos recuperan progresivamente su tono habitual. Por otra parte, tenemos el modelo trifásico de la sexualidad de Kaplan. La diferencia entre este modelo y el anterior es la incorporación de una fase inicial de deseo sexual y la unión de la fase de excitación y meseta en una sola que denominó como excitación. De esta manera, este modelo cuenta con 3 fases, las cuales son: fase de deseo, que es un impulso que mueve a la persona a buscar una experiencia sexual. En esta fase predominantemente cognitiva, es una fase predominantemente cognitiva sin cambios físicos claros en el organismo. La segunda fase es de excitación. En esta fase se dilatan los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, predominantemente en los genitales. Se produce la erección en los hombres en sus diversos tipos y en las mujeres se producen las fases de lubricación y plataforma orgásmica. Y la tercera fase es el orgasmo.
El orgasmo es una serie de contracciones reflejas de ciertos músculos genitales. En los hombres se producen dos reflejos principales, emisión y la eyaculación. Por otro lado, en las mujeres el orgasmo es similar al del hombre, pero las contracciones rítmicas se producen en torno a la entrada vaginal. Hola, muy buen día. Mi nombre es Deyali García, soy estudiante de psicología. El día de hoy vengo a hablarles sobre lo que es la conducta sexual humana. La conducta sexual humana se refiere a las prácticas y comportamientos que las personas realizan en relación con su sexualidad. Esta conducta puede variar ampliamente entre individuos y culturas debido a factores biológicos, sociales y psicológicos. Algunos aspectos de la conducta sexual incluyen la atracción sexual, el deseo sexual, la actividad sexual y las prácticas sexuales. La educación, la religión, las normas culturales y las leyes pueden influir en la conducta sexual humana. Identidad sexual. La identidad sexual se refiere a cómo una persona se identifica en términos de género. Esta identificación puede ser congruente o diferente del sexo biológico asignado al nacer. La identidad sexual puede incluir identidades de género como hombre, mujer, transgénero, género no binario, entre otras. La identidad sexual puede ser fluida y cambiar a lo largo del tiempo y puede no estar limitada a categorías tradicionales de género. La identidad sexual es un aspecto importante del sentido de sí mismo de un individuo y puede afectar su bienestar emocional y social. Desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual es un concepto originado por Sigmund Freud en el contexto del psicoanálisis. Freud propuso que la sexualidad infantil es un componente esencial del desarrollo emocional y psicológico de un individuo. Según Freud, los niños pasan por varias etapas de desarrollo psicosexual, cada una de las cuales se centran en una zona erógena diferente del cuerpo. Las etapas incluyen etapa oral, de entre 0 a 1 año. Durante esta etapa, el placer se centra en la boca y actividades como succionar y morder son gratificantes. Etapa anal, de 1 a 3 años. La atención se desplaza al control de esfínteres y la eliminación de desechos. El placer puede derivarse del control y la liberación de la atención. Etapa fálica, entre 3 a 6 años. El enfoque se centra en los genitales. Los niños pueden experimentar el complejo de Edipo o el complejo de Electra, donde se sienten atraídos por el progenitor del sexo opuesto y rivalizan con el progenitor del mismo sexo. Etapa de latencia, de 6 años a pubertad. La energía sexual se reprime y se canaliza hacia actividades socialmente aceptables como la escuela y las amistades. Etapa genital, pubertad en adelante. La sexualidad madura se desarrolla y se establecen relaciones amorosas y sexuales con otras personas. Freud creía que los conflictos no resueltos en estas etapas podrían resultar en fijaciones que afectan la personalidad y la conducta sexual en la adultez. Aunque algunas teorías freudianas han sido criticadas y reevaluadas, su trabajo sigue siendo influyente en el campo de la psicología. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Pitarresi y les voy a exponer el mapa mental sobre los postulados del desarrollo sexual funcional, los periodos y las orientaciones sexuales. ¿Qué podemos decir acerca de los postulados del desarrollo sexual funcional? Son los siguientes. Primero, la sexualidad es una dimensión básica del ser humano y se desarrolla a lo largo de toda la vida. El segundo postulado nos indica que el desarrollo sexual es un proceso continuo que se inicia en la infancia y se extiende hasta la edad adulta. El tercer postulado indica que la sexualidad se expresa en diferentes formas y se manifiesta en cada persona de manera única. El cuarto postulado, la educación sexual es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral de la persona. El quinto postulado nos hace saber que la sexualidad debe ser vivida de manera responsable, respetuosa y libre de violencia. Sexto postulado, la sexualidad es una experiencia que involucra aspectos físicos, emocionales, psicológicos y sociales. El séptimo postulado nos indica que la diversidad sexual es una realidad y debe ser respetada y valorada. El octavo postulado hace mención acerca de la sexualidad como una fuente de placer y bienestar, pero también puede generar conflictos y dificultades. El noveno postulado
indica que el desarrollo sexual funcional implica el conocimiento y la aceptación de la propia sexualidad, así como el respeto y la comprensión de la sexualidad de los demás. Por último, el 10º postulado nos indica que la sexualidad es un tema que debe ser abordado de manera abierta, honesta, sin prejuicios, tanto en el ámbito familiar como en el educativo y social. Ahora un poco sobre el periodo indiferenciado, transición y diferenciado. El desarrollo sexual funcional es un proceso que se divide en 3 periodos. El periodo indiferenciado, en este periodo el feto tiene características sexuales ambiguas y no se puede determinar su género. El periodo de transición, en este periodo se desarrollan las características sexuales secundarias y se define el género del individuo. El diferenciado, en este periodo, el individuo tiene pleno desarrollo de sus características sexuales y capacidad productiva. Con respecto a la orientación sexual, ¿qué podríamos decir sobre la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad? En cuanto a la orientación sexual, existen 3 posibilidades. La heterosexualidad, la cual se refiere a la atracción sexual hacia personas del sexo opuesto, la homosexualidad, la cual se refiere a la atracción sexual hacia personas del mismo sexo, y por último la bisexualidad, la cual se refiere a la atracción sexual hacia personas de ambos sexos. Es importante destacar que la orientación sexual es una parte fundamental de la identidad de cada individuo y debe ser respetada sin discriminación. Muchísimas gracias.